horóscopo, Dios mío, qué horóscopo sufrir por las mañanas, qué horóscopo leer como de anunciar que tu signo es el peor de la semana. Gracias, minoría arrebatada, por estos aplausos que emborrachan mi espíritu de optimismo. Antes de empezar esta actuación me gustaría presentaros algunos rasgos de mi carácter. A mí hay 2 días en mi vida que me rozan, pero no me dan. Son el ayer y el mañana. Quizás sea por eso que yo me llame el hoy. Es bonito, ¿eh? Tengo 39 años, IVA incluido. También tengo 2 hijos. Uno de 11 meses que no habla, pero ya opina. Y otro de 12 años que no opina, directamente impone. Y entre los 3 compartimos una casa, unos libros, una tele y una hermosa mujer, que para mí es la esposa y para ellos, la madre que los parió. Mi signo es Capricornio, mi sangre es RH positivo y sexualmente me considero un individuo absolutamente normal. Aunque mi mujer dice que tampoco tengo por qué sobrevalorarme. Soy un vago que ejerzo a escondidas y por esa razón tengo problemas para levantarme de la cama todos los días de mi vida. Es la eterna lucha de la pereza contra la razón. ¿Que cómo lo resuelvo? Sencillo. Mira, mientras la pereza lucha contra la razón, yo me duermo. Y la que gane, que me despierte. Y me gusta el presente, no sé, es que lo viven, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuanto más nos acercamos al año 2000, menos fe tenemos en nosotros mismos. Y por esa razón cada día le damos más importancia a los fenómenos sobrenaturales, como la astrología o el vídeo. Estos 2 elementos están decidiendo de forma infalible quiénes van a ser nuestras amistades y por qué. O lo que es lo mismo, si tu vídeo es VHS, jamás podrás echarte amigos con sistema Betamax. Porque ¿cómo cambiáis las películas del videoclub? Y ahí empezarán vuestras diferencias. Y con la astrología pasa exactamente lo mismo, de tal forma que un intrépido Aries tendrá dificultades para entenderse con un sosegado Tauro. Porque sus sistemas para entender la vida son diferentes. El Aries va por la vida diciendo deprisa, 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 deprisa. Y el Tauro va diciendo tranquila, tranquila, tranquila. Qué horóscopo. Pero sobre todo qué horóscopo levantarse por la mañana, comprar el periódico, ir de cabeza a tu signo y leer amor chungo, dinero escaso, salud inquietante. Y en el apartado de trabajo te dibujan unos pañuelitos de papel y un semáforo. Digo yo que a lo mejor no te pasa nada de eso, pero el mosqueo lo arrastras todo el día. Además se está creando un nuevo tipo de individuos, los horóscopo adictos, que son los que sufren al pie de la letra todo lo que leen. Yo tengo un vecino así, ¿no? Y el otro día al verlo tan derrotado le digo, pero hombre, ¿qué te pasa? Que nada, que me ha dicho el horóscopo que voy a pasar un día muy malo. Pero chico, no te preocupes que el horóscopo también se equivoca. El mío no, porque también me ha dicho que me va a encontrar con un imbécil y mira, ahora estoy hablando contigo. Esto a mí no me pasa, porque mi kiosquero de entrada me aparta los periódicos y revistas en los que los de mi signo vamos a pasar una semana de auténtica gozada. Y si no, no compro. Porque ¿qué es más importante? ¿Tu salud mental o tu fidelidad informativa? Dios mío, vivimos una época de incertidumbre. Y para que yo me encuentre relajado hoy, me tienes que decir qué me va a pasar mañana. Y como la demanda es muy fuerte, hoy día hay un gran mercado de vendedores de destino. Brujos, videntes, adivinadores, echadores de cartas, tarot, bola mágica, chopitos, calamares al fondo del sitio. ¡Oiga! Me gusta la chochona, qué rica la chochona. Y dentro de esta feria, el que más me divierte es el brujo morro, que no adivina, pero deduce. Pillar el modelo. Vamos a ver, ¿tú tienes coche? 3. ¿Y casa? Otras 3. ¿Y piscina? En las 3. Pues mira, yo no sé cómo va a ser tu futuro, ¿no? Pero es que el presente, no te lo mejora ni el Mario Conde. Me encanta, ¿no? Porque según los astrólogos, nuestro carácter no depende de nosotros, sino de los astros que estaban de guardia el día que nacimos. Es bonito, ¿no? O sea, yo ya no soy el que creo que soy, sino lo que los astros dicen que soy. ¡Me cago en 10! Yo que creía que era un hombre libre y ahora resulta que estoy dominado por Saturno, que como planeta es más intenso que el Perales. Pero mira, visto de otra manera,
Lo bueno que tiene es que si nosotros no somos responsables de nuestro comportamiento, también podemos hacer responsables a los astros de toda nuestra conducta. O lo que es lo mismo, llega uno y dice, oye, qué mal genio tiene Pepe. Dice, qué va, hombre, si es un bendito, lo que pasa es que es cáncer. Me cago en la luna. Porque nosotros somos buenos. Son los astros los que nos hacen malos. Pero mira, ya sabiéndolo, lo puedes justificar. Te llega otro y te dice, oye, que lo que te he dicho no es para que me metas un cabezazo. Dice, ya sabes, el pronto de los Aries. E inclusive las discusiones entre parejas tendrán un sentido diferente. Ya no se dirá eso de, mira, Benita, tú y yo chocamos porque tú tienes un carácter imposible y yo tengo un pronto muy malo. Porque si tu carácter fuera más posible y a mí el pronto me llegara más tarde, no chocamos. Pero como tengo una tía muy borde, chocamos. Hoy, gracias a la astrología, ella le dirá a él, querido, tu problema es que eres Tauro, ¿no? Y te obstinas en no entender que las Leo seamos, ay, no sé, como tú, pero mucho más. Y repelente a lo de que te odio, no soy yo quien te odia, querido. Es la conjunción de Marte con Plutón que a mí me ha abierto los ojos y a ti te ha cerrado el cerebro. Ay, ¿no es como espeluznante, querido? Es más, saber astrología tiene muchas ventajas, como por ejemplo ligar. Mira, como te conozcas 4 datos y le eches mucho morro, ¡joa!, te lo puedes hacer con medio país. Pillar el modelo. Tía súper maciza en la barra del bar. Tú que te acercas y le dices, oye, perdona, ¿tú no serás Géminis? No, yo soy Piscis. Tía, estaba a punto de decírtelo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo soy Escorpio, ¿no? Y todo el mundo sabe que Piscis y Escorpio están hechos la una para el otro, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Que las Piscis sois como muy sensibles, como muy cariñosas, como muy abiertas, como que vamos a mi apartamento, que te vas a enterar más cómodamente como soy las Piscis. Y si después como que no me gusta, pues nada, mientras tú te vistes yo, pues como que te pido un taxi. ¡Qué bonito! Durante este cursillo de astrología, que durará varias semanas, voy a presentaros uno a uno y a mi aire el puntito que le he encontrado a cada uno de los signos, ¿no? Y para que empecéis pillando os voy a hacer un ejemplo con los 2 primeros, Aries y Tauro. Aries practica en la vida la determinación y Tauro la obstinación. O lo que es lo mismo, Aries le dice a Tauro, ¡ven aquí! Eso es determinación. ¡Ven aquí! A lo que Tauro contesta, no. Y eso ya es obstinación. No. ¿Que cómo termina la película? Pillar el modelo. Aries y yo y Tauro está ahí. ¡Ven aquí! No. ¡Ven aquí! No. ¡Ven aquí! No. Así me gusta, que vengas hasta donde yo te digo. Por las mañanas, que harás no poder como te anunciar que tu signo es el peor de la semana.